Listo. Entonces vamos a empezar. Si en algún momento tienen alguna pregunta, algo no quedó claro, no se escuchó bien lo que dije, no se entendió bien, pueden activar el micrófono y hacer la intervención en el momento correspondiente. Vamos a empezar entonces a hacer la búsqueda desde Google, ¿cierto? Este navegador lo utilizamos siempre para asuntos cotidianos y para asuntos académicos. En este caso, vamos a buscar por el nombre de la materia. Listo. ¿Por qué empiezo la búsqueda desde este navegador? Porque siempre lo utilizamos y no nos hemos fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información. En este caso es un tema un poco más específico, entonces tengo 937.000 resultados. Hay temas que a veces me aparece acá millones y millones de resultados y así yo tenga la intención de revisar uno por uno, no voy a poder mirarlos, ¿cierto? Muchas veces nosotros abrimos los primeros tres, los primeros cinco documentos. Vamos a evaluar, por ejemplo, este primero que me aparece. Listo. Cada que abramos una página o cada que leamos un documento, vamos a tener en cuenta algunos datos para poder hacer una referencia bibliográfica. ¿En qué datos me voy a fijar? Que tenga un título. Muchas veces los blogs, las diferentes páginas, las wikis no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando, ¿cierto? Los datos básicos que yo necesito para la referencia bibliográfica es un título, un autor y una fecha de publicación. En este caso era como un programa que están ofreciendo. Eh, vamos a mirar, por ejemplo, acá. Bueno, de estos datos, varios blogs, varias wikis. Me voy a fijar que tenga esos tres datos. Muchas páginas, miren que muchas veces no tenemos cómo hacer esa referencia porque le faltan esos datos. ¿En qué otro aspecto me voy a fijar? En que al final del documento hayan referencias bibliográficas que nos muestre a partir de qué páginas se encuentra esa información, ¿cierto? Que yo pueda asumir que la persona no se está de pronto inventando parte del texto o si la persona es experta en el área, pues pueda entonces también brindarnos esos datos de investigación para saber si es fuente confiable o no es fuente confiable. Listo, en este caso tengo un título, tengo una fecha de publicación y creo que en este momento, por ejemplo, el autor vendría siendo la página. El link o la URL de la página en cualquier momento deja, eso necesito esos otros datos. Como va a ser muy difícil para mí revisar uno por uno cada uno de esos 937.000 resultados, yo voy a abrir otra página. Voy a abrir Google Académico, que es la extensión de Google, donde directamente me va a mostrar documentos de investigación. Eso lo podemos, pues podemos pensar que este navegador como tal o esta extensión nos va a servir como un primer filtro. Y acá, de diferentes páginas, diferentes blogs, diferentes wikis, miren que a veces nos resumen en 2 o 3 párrafos el tema que estamos buscando, ¿cierto? Y podemos caer en el juego de los resumen, pues del teléfono roto, que el documento como tal es el resumen del resumen y la idea es que nosotros revisemos las fuentes de investigación principales porque puede que entendamos el tema de una forma más amplia o de una forma más específica. Entonces, abrí este primer filtro que es Google Académico o Google Scholar y vamos a hacer la misma búsqueda. Listo. Miren que de
37.000, ya solo tengo 16.500. Todas estas fuentes van a ser fuentes confiables. Sin embargo, nosotros podemos buscar información donde queramos, sea en Google Académico, en bases de datos, pero debemos de revisar varias páginas o varios documentos para poder corroborar la información y poder de pronto ampliarla o especificarla un poco más. Acá, bueno, estoy buscando por agroambiental, me aparecen artículos de revista, me aparecen libros, me aparecen trabajos de grado, capítulos de libro, ensayos, conferencias y otro montón de formativos. Acá, ¿cómo me lo está organizando Google Académico? Según esa información que tiene en el lado izquierdo, que me dice ordenar por relevancia u ordenar por fecha, acá me está organizando por relevancia, o sea, como qué tan importante es el documento, y lo está midiendo a partir de esta opción de la cita. O sea, cuántos documentos han referenciado este primer documento. A veces son documentos lo suficientemente importantes que miren que despliegan otro montón de investigaciones y que otro montón de autores también necesitan entonces de estos datos. Listo. Todo lo que yo incluya en ese cuadrito de búsqueda, todas las palabras, el navegador me las va a buscar juntas, me las va a buscar separadas. En este caso, pongámosle, para hacer una búsqueda compuesta, escribamos ingeniería agroambiental. Listo. Listo. Miren que tengo 3.320 documentos. Todo lo que yo incluya acá en este cuadrito, el navegador me lo busca junto o me lo busca separado. Así como me están apareciendo muchos documentos que dice ingeniería agroambiental, yo sé que hay otros documentos que me los está recuperando solo porque tienen la palabra ingeniería. A mí en este momento no me interesa ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ingeniería civil, ¿cierto? Porque entonces se va como desviando esa búsqueda. Entonces, para yo decirle al navegador que quiero exactamente esos dos términos, voy a incluir las palabras entre comillas. Listo. Miren que tengo 121 resultados, ¿cierto? Ya no me recupera la palabra ingeniería sola, ni la palabra agroambiental sola, sino que me las recupera las dos. ¿Qué otra opción tengo? En la parte izquierda, yo voy a tener los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me está mostrando filtros por año. Si yo quiero ver las publicaciones que se han hecho en 2020, en 2019, en 2016 o un intervalo específico. Si a mí el docente me dice que el tema que yo estoy consultando tuvo una tendencia o un desarrollo importante, por ejemplo, de 1990 al 2000, o de 2015 a 2020, o de 2005 a 2010, de 1980 al 2000. Todo ese rango de fechas puedo incluirlo acá. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando es un tema que se está publicando muy seguido, que se está desarrollando muy rápido, pueden ser los últimos 2 o los últimos 3 años. Vamos acá a filtrar los últimos 5 años y miren que ya tengo 64 documentos. Va a ser más fácil para mí de ese tema específico revisar cada uno de estos títulos para saber cuáles me sirven, cuáles no tanto y saber que todas estas fuentes pueden ser fuentes confiables. Son documentos que tuvieron ese proceso de investigación donde hubo hipótesis, objetivos, metodologías, conclusiones, ¿cierto? Entonces, miren que ese primer filtro ya nos estaba ayudando. Las comillas, el segundo, pues como el segundo tip como para realizar la búsqueda específica y las opciones o las herramientas que nos brindan en el lado izquierdo. En las bases de datos yo tengo más filtros.
Tengo filtros por áreas del conocimiento, por países, quiénes son los autores que más publican, cuáles son las palabras tendencia, las palabras clave en toda esta cantidad de resultados, ¿cierto? Que me ayuda a especificar mi búsqueda. Como en este momento Google Académico solo me muestra el filtro de fechas, yo todo lo que quiera saber, la característica que quiera saber del tema específico, voy a incluirlo a un lado de las comillas. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha publicado de ingeniería agroambiental en Colombia o sobre Colombia. Incluyo la palabra Colombia a un ladito y ya me busca entonces la palabra Colombia dentro de los resultados que tenga ingeniería agroambiental. Si no me aparece esas palabras clave en el título, me aparecen dentro del contenido. Si a veces en la búsqueda que estamos haciendo consta de un solo término, en este caso solo agroambiental, también podemos encerrar la palabra entre comillas y poner las características a un lado. Y, por ejemplo, en este caso, la palabra Colombia solo me los muestra dentro de los resultados que tienen la palabra agroambiental. Si yo escribo agroambiental Colombia, sin comillas, como el navegador me recupera las palabras juntas o separadas por la palabra Colombia, me estaría apareciendo títulos que hablen sobre política, sobre religión, sobre gastronomía, sobre cultura y sobre otro montón de cosas que no nos va a interesar en este momento, ¿cierto? Entonces, tema específico entre comillas, características a un lado y aprovechar los filtros que tenemos en la parte izquierda. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, o sea, estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces hay documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero dentro del texto se repiten mucho esos conectores y por lo mismo me empieza a generar ruido en cada uno de los resultados. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, dos herramientas adicionales que quisiera mencionar de este navegador es esta opción de versiones. Eso aparece debajo de cada uno de los resultados y me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente ese mismo documento. Cuando hay títulos o resultados que no tienen la opción de versiones, significa que esa es la única página donde se encuentra ese documento. Muchas veces, y depende del tema, si es un tema muy actualizado, a mí me aparece en diferentes repositorios. Los repositorios son diferentes plataformas de diferentes universidades donde se están publicando los trabajos de grado y de pronto investigaciones de grupos de investigación de diferentes facultades, ¿cierto? Entonces, por eso solo me aparece esa página. Vamos, por ejemplo, a revisar esta. Miren que tiene 3 versiones. ¿Y por qué voy a revisar las otras páginas? Porque a veces cuando abrimos el texto, cuando abrimos ese título que nos llamó la atención, ese título que necesitamos, la página nos pide pagar por acceder al texto completo. Y muchas veces cuando pasa eso, es porque ese documento puede pertenecer a algunas de las bases de datos que tenemos suscritas. Entonces, nosotros ya vamos a aplicar el modo de ingreso a las bases de datos, que ya les voy a mostrar cómo, ya les voy a mostrar dónde, y desde allí podríamos acceder a estos documentos sin tener que pagar por esa información, ¿cierto? Por ser ya entonces miembros de la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia. ¿Por qué les menciono lo de las versiones? Porque a veces el documento que yo intento abrir pertenece a una universidad,
¿cierto? O sea, una universidad nacional o internacional que me está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para ingresar a esa información. Como yo no tengo ese usuario y esa contraseña, yo voy a revisar la opción de versiones y reviso si alguna de las páginas que me aparecen me puede mostrar el documento a texto completo o reviso si pertenece a alguna de las bases de datos que tenemos suscritas. En este caso, Science Direct es una de esas bases de datos y desde acá podríamos revisar cuáles son esas páginas. Listo. La última herramienta que les quiero mencionar es esta opción de comillas que me aparece debajo de cada uno de los resultados, que miren que pongo el cursor sobre las comillitas y me aparece la opción de citar. Yo selecciono esta herramienta y a mí me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Es bastante confiable para referencias de artículos de revista, porque es muy completo cada uno de los datos que me recupera. Sin embargo, todo lo que sea automático tiene su porcentaje de error, sea traducciones, sean estas opciones de referencia, entonces siempre es bueno revisar pues, los datos que me está mostrando acá. Por ejemplo, este primer documento que seleccioné la opción de cita, miren que me recupera los datos básicos que yo les mencioné para una referencia bibliográfica. Tiene los apellidos de los autores, las iniciales del nombre, me organiza la puntuación, la fecha de publicación y el título. Como este documento está en un repositorio, yo puedo asumir, pues ya cuando leamos el documento nos daríamos cuenta, pero yo en este momento podría creer que es un trabajo de grado. Si es un trabajo de grado, a esta información le está faltando dos datos importantes. Primero, si es un trabajo de pregrado, de posgrado, de maestría y para qué universidad fue publicado ese documento, ¿cierto? Entonces miren que nos toca complementar esos otros datos. Sin embargo, yo creo que este es artículo de revista y miren que me organiza más datos. Apellido del autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, título, me pone en cursiva el nombre de la revista, me pone el volumen, me escribe el número de ese volumen y me organiza las páginas, ¿cierto? Miren que es bastante completo. A veces hay que revisar porque esta referencia automática de pronto me entiende algunos nombres como apellidos o algunos apellidos como nombre o me muestra toda la información en mayúscula o le puede estar faltando alguno de esos datos. Pero podemos apoyarnos de estas herramientas y complementar la información. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Chica, Hola. buenas tardes, qué pena. ¿Me puedes decir dónde le dices sí para ver esas citas, por favor, que no lo ve? Listo. En estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Listo, gracias. Listo. Bueno, supongamos que entonces este título, a veces queremos títulos muy puntuales, lo encontramos en estos resultados, me responden exactamente la necesidad de información que tengo, pero la página vimos que pertenece a una base de datos que nosotros tenemos. Si nosotros intentamos ingresar desde acá, a mí esa página me va a tratar como un cliente o un usuario cualquiera, ¿cierto? Igual me va a pedir pues que pague por el documento o por la suscripción. Yo, como ya tenemos nosotros ese acceso, vamos a ingresar desde la página del tecnológico. Voy a abrir entonces una pestañita nueva. Voy a buscar pda.edu.com.
Listo. Bueno, desde tda.edu.com tenemos dos formas de ingresar. La primera es desde la opción de usuarios y la opción de Campus TDA. Una vez nosotros ingresemos al campus con el nombre de usuario que tenemos asignado y la contraseña, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico en la parte izquierda y con una opción en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Ese clic los lleva directamente a la página donde se encuentran todas las bases de datos juntas. Como yo tengo dificultades para acceder al campus, por eso no les estoy mostrando esa forma de ingreso, pero tenemos otra opción. Desde este menú de micrositios, vamos a ingresar a la opción de biblioteca. Listo. Listo, desde acá podemos entonces mirar todos los servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellos esta opción primera, que dice digitalización de la colección de libros y revistas físicos. Es un servicio nuevo, sabemos que por cuestiones de pandemia no están prestando los libros físicos, pero tenemos la oportunidad de enviar un correo con los datos que allí me van a pedir, que básicamente son datos personales, que es el nombre del libro, por ejemplo, que queremos consultar, y desde biblioteca nos escanean ese capítulo del libro o esa parte del texto que necesitamos y nos la envían al correo. ¿Cómo hago todo esto? Pues yo selecciono acá en la opción del servicio y allí me están explicando cómo hago eso. Les recuerdo que por cuestiones de derechos de autor, los libros que se encuentran físicos muchas veces no se encuentran en Internet. No se encuentran en acceso abierto, a veces es complicado encontrarlos desde las bases de datos, entonces miren que tenemos esa opción de que nos escaneen ese texto. También tenemos la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar en este momento, pero también les menciono que hay unas bases de datos gratuitas, ¿cierto? Yo le doy clic en las bases de datos gratuitas, me aparece la lista de todas ellas, algunas multidisciplinares, algunas, eh, algunas especializadas. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia de las que son en suscripción y las que son gratuitas? Las que son en suscripción, ya sabemos que muchas veces nos pide pagar por esa información. También esa información que se encuentra allí es revisada por expertos en el área y algunas revistas o algunos investigadores que están muy bien posicionados en el ranking del campo de la investigación publican primero en esas bases de datos suscritas y luego publican desde base de datos gratuitas. Sin embargo, recuerden que podemos encontrar la información en cualquier parte, en Google, Google Académico, libros físicos, bases de datos gratuitas, bases de datos suscritas, trabajos de grado y demás. Ya el contenido que hagamos nosotros, o sea, lo que utilice, esa información que nosotros vayamos a utilizar, ya es a criterio personal, de que nos parezca una fuente confiable, de que corroboremos esa información con otras páginas, con otros documentos, que podamos ampliar también un poco más ese contexto y poder generar ese nuevo conocimiento. Miren que, bueno, en estos cuadritos también me aparecen los diferentes servicios, entre guías, reglamentos, también tenemos la opción de consulta, que acá es donde vamos a buscar los libros físicos para mirar si está o no está en biblioteca, guías, bases de datos, libros electrónicos. Y esta opción que tenemos acá son como las diferentes innovaciones que publica Biblioteca, en este caso este blog que surgió en tiempos de pandemia, que es ya la parte de lectura, literatura y escritura.
Toda esa parte cultural la encontramos entonces desde acá. ¿Cuál nos interesa en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Esta ruta que les estoy mostrando es un poquito más larga, pero igual nos va a llevar al mismo sitio como si estuviéramos ingresando desde el campus. Acá me muestra las bases de datos separadas, me muestra un botoncito de video de ayuda para buscar en cada una de ellas y me muestra un link a. Acá me muestra como link directo a Science Direct, link directo a Scopus, link directo a Springer, pero si yo selecciono alguna de estos link a, yo ya puedo tener todas las bases de datos juntas. Listo. Esta misma página, la que me aparece cuando ingreso al campus y es la única opción que tenemos en la parte derecha, nos abre exactamente esta página. ¿Qué me estaba diciendo ese cuadrito que acabé de cerrar? Que ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero que en contraseña ingrese con el número de identificación. Incluso miren que acá también nos están indicando que ingresamos con el mismo nombre de usuario de campus y documento de identidad. Vamos entonces acá a incluir esos datos. Listo. Y ya tengo todas las bases de datos juntas. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, si estamos buscando desde Google Académico, la página nos pedía pagar por la información y miramos que estaba en la base de datos de ProQuest, por ejemplo, o la que vimos ahorita que estaba en Science Direct. Yo desde esa ruta de ingreso, yo ya ingreso acá, por ejemplo, a Science Direct, yo busco directamente ese título y acá yo ya no tengo que pagar, porque a mí ya me están reconociendo como estudiante o como docente del Tecnológico de Antioquia. Toda la información que yo encuentre acá ya la voy a tener entonces a texto completo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, entonces acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada base de datos para que miremos cuáles nos pueden servir y cuáles no tanto. Entonces, ECOE Ediciones, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. En cada base de datos yo voy a obtener diferente cantidad de resultados y diferentes títulos para el tema que yo esté buscando. Son multidisciplinares, entonces encuentro libros de todas las áreas del conocimiento. Si yo, por ejemplo, acá en esta estoy buscando un tema y solo me apareció 2 libros, pero no me gustaron, puedo revisar acá, puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, puede que ninguno de esos me guste, pero puede que acá encuentre 7 y de esos 7 cada uno pues me aporte como algo, ¿cierto? Entonces en cada uno tengo información diferente. Les recuerdo, por lo mismo de los derechos de autor, que estos libros electrónicos que a mí me aparecen acá no se encuentran en acceso abierto en Internet. Y en estos ejercicios de capacitación con diferentes grupos, con diferentes áreas, sin querer nos hemos encontrado con algunos documentos, con algunos textos que los docentes le había pedido a sus estudiantes que por ejemplo en biblioteca ese libro solo había 2 o 3 ejemplares, pero ya estaban prestados, eran grupos de 40 a 50 personas y encontramos que en estas bases de datos se encuentran esos textos. Aclaro también que si necesitamos, por ejemplo, literatura, novelas, clásicos, ese tipo de información va a ser muy escasa, ¿cierto? Va a ser muy complicado encontrarlas acá. Se encuentran pocos títulos de ese tipo de literatura porque priman los libros académicos. Listo. Legiscomics.
Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos brindan datos muy puntuales sobre empresas, sobre países, sobre productos, sobre sectores, cantidades de dineros, ingresos, egresos, importaciones y exportaciones. O sea, todo lo correspondiente a los procesos y los trabajos de estas áreas del conocimiento. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de ambiental y la de salud se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex.info me sirve para la parte legal y normativa de todas las áreas, ¿cierto? Incluso nos podría servir para asuntos personales. Queremos hacer un derecho de petición, vamos a poner una tutela, no sabemos, por ejemplo, los derechos de arrendador y arrendatario. Todo ese tipo de información relacionada a la parte legal la podemos encontrar entonces acá. Si quieren, y aprovechando el área de ustedes, ahora vamos a revisar Legex de Ambientalex, que es base de datos normativa especializada en esta área. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a utilizar siempre. Estas bases de datos son multidisciplinares, encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. En estas 6, en su mayoría, aparecen artículos de revista, ¿cierto? Que son entonces estos artículos que cogen partes pequeñas de un tema y las van desarrollando y de esta forma nos permite como avanzar más rápido en ese desarrollo. Sin embargo, también encontramos libros, revistas, trabajos de datos, son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, con la diferencia o la variación de que Scopus es base de datos referencial. Scopus a mí no me va a recuperar el documento a texto completo, pero es el que más me ayuda a encontrar de pronto los títulos correspondientes a lo que yo quiero. Si estoy haciendo una búsqueda muy complicada, yo casi no estoy encontrando resultados, o por el contrario tengo demasiada información, Scopus es una de las bases de datos más amplias y esta tiene más filtros. Esta me permite analizar la información y a partir de sus filtros encontrar esos títulos específicos que queremos. Una vez yo tengo el título, que me sirve, que yo leí el título, el resumen, las palabras clave y sé que necesito ese texto, yo lo busco entre comillas en Google Académico y ya Google me dice en qué página o en qué base de datos está. Bueno, Bilex y Notinet son bases de datos normativas junto con legex.info. La variación es cómo me va a mostrar la información, cómo me va a mostrar cada uno de los filtros, igual es información confiable. Si ustedes buscan algo desde la parte legal, una jurisprudencia, un artículo, ustedes desde la web encuentran que ese artículo es el más actualizado y te muestran 15 o 20 resultados diferentes. En estas bases de datos sí nos muestran la información más actualizada y nos muestran los cambios que han tenido. Bueno, Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica para cualquier área del conocimiento. Si tenemos un proyecto, si estamos trabajando un tema que queremos vincular a la parte de la educación, podemos entonces mirar qué se encuentra acá. Yo me he encontrado con algunos temas de ingeniería que explican cómo explicar esos temas a los alumnos o cómo vincular unos proyectos a esa parte de educación. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con los 3 primeros,
entonces ya tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos, que si no encontramos información en uno de ellos, podemos de uso es una revista que tenemos suscrita enfocada en marketing. Esta vincula temas como administración, tecnologías, información y comunicación enfocada a este tema de marketing. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren revisar alguna de estas bases de datos primero? ¿De pronto ya han utilizado alguna base de datos de estas y han tenido dificultades? No sé qué de pronto quieran aportar. Bueno, Tengo una pregunta. sí, dime. Esta clase queda grabada. Es que no he tenido muy buena conexión y se me ha caído varias veces y la verdad sí me interesa. Sí, en este momento estamos grabando. Al final de la capacitación, en el chat voy a dejar 3 datos importantes y en uno de ellos está el canal de YouTube donde se va a montar esta capacitación. Ah, bueno, perfecto. Mil gracias. Listo. Bueno, aprovechando entonces que ustedes son del área ambiental, vamos a abrir la parte, pues esa base de datos de ambientales que es enfocada en esa área. Recuerden que es jurídica, es normativa y vamos a mirar. Listo. Bueno, esa base de datos de ambientales es un poco similar a las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Entonces, con este ejemplo también podemos ahorita mirar la comparación entre esta especializada y entre las multidisciplinares. Cada una me va a mostrar un cuadrito de búsqueda donde yo voy a incluir las palabras clave. Acá también aplica el uso de comillas, acá también aplica omitir algunas preposiciones, algunos conectores, pero cada base de datos me ofrece a mí información adicional. En este caso, me permite una búsqueda avanzada. Si yo ya sé exactamente cuál es el título, cuál es el artículo, cuál es la información que quiero encontrar. Tengo un tesauro jurídico ambiental. ¿Cómo así que tesauro? Nosotros muchas veces buscamos con un lenguaje natural. El tesauro me dice, bueno, para trabajar o para encontrar el tema que usted está buscando, le sugiero buscar por estas otras palabras que son autorizadas por los investigadores, por los expertos en el área, que nos puede decir cómo encontramos más resultados sobre ese tema. Y miren que también tenemos un glosario ambiental. Si yo, bueno, vamos a realizar la búsqueda desde este cuadrito, pero miren que desde un primer momento a mí me está mostrando los diferentes filtros que me brinda esta base de datos. Me dice, bueno, del tema que usted está buscando, usted quiere una normativa ambiental, usted quiere un código, una jurisprudencia, derecho interno bruto, publicaciones, guías ambientales, mapas, esto también lo podríamos mirar, noticias ambientales y alguna información científica y técnica, o sea que también encontramos diferentes artículos de revista acá. Tengo acá entonces la descripción de la base de datos. Miren que, por ejemplo, este plus o pues estos mapas como tal, yo no los había encontrado en ninguna otra plataforma. Tengo mapas ambientales de carreteras y vías, tengo mapas de cultura y turismo. Miren que nos explican también qué vamos a encontrar allí, origen antropológico y tipo de región, evidenciando los atractivos turísticos en las regiones. Tengo mapas económicos de interés ambiental, mapas geológicos, mapas base, mapas de riesgos y amenazas ambientales, mapas mineros y energéticos, marítimos, y si yo selecciono esa opción me aparece entonces la lista de ese tipo de mapas.
¿Qué otra opción adicional me están mostrando antes de hacer mi búsqueda? Me están mostrando noticias ambientales. Desde esta parte podemos estar también muy actualizados sobre el tema de lo legal, de estos artículos, de todas estas leyes que se van creando, que se van tumbando. Miren que entonces hasta acá los vamos teniendo. Nos aparece también la información más actualizada. Miren que de normativa ambiental tenemos un decreto que se publicó el 30 de octubre, ¿cierto? Miren que fue hace como 4 o 5 días. Entonces, si queremos información actualizada, también es importante revisar desde acá. Bueno, me muestra también datos de revistas, también me muestra cómo publicar un artículo para la revista. Supongamos que hicimos la búsqueda, pues ya vamos a realizar la búsqueda, pero no tenemos resultados. Si no tenemos resultados, si tenemos dificultades, si no sabemos dónde encontrar la información o cómo encontrarla, miren que en esta parte derecha inferior tengo un referencista en línea. Miren que puedo comenzar a chatear con esta persona a tiempo real. Esta persona tiene pues un horario de trabajo, pero yo le puedo preguntar lo que quiera respecto a esta parte legal, respecto a estas búsquedas. Esta persona me ayuda a encontrar la información, me sugiere otras formas de búsqueda o me envía el documento. Si yo estoy haciendo mi investigación por la noche o la estoy haciendo un fin de semana, puedo dejarle esos mensajes si esta persona nos va a responder en horario laboral. Vamos acá entonces a ingresar la palabra clave o las palabras clave de lo que queremos encontrar. Listo. En este caso buscamos la palabra ambiental. Miren que cada uno de los resultados me va subrayando en qué parte del texto o del título se encuentra esa palabra. Siempre voy a tener en cuenta los diferentes filtros que se encuentran en la parte izquierda. Como esta base de datos es especializada, los filtros que esta base de datos me está mostrando es, ¿usted en qué módulo quiere encontrar, o sea, esa palabra? ¿Cierto? ¿Qué tipo de documento quiere sobre esa búsqueda que está realizando? ¿Quiere una jurisprudencia, una noticia ambiental, un artículo de revista, una publicación? Cada que yo le apriete uno de estos filtros, la información me va disminuyendo. Tengo acá información también de todos los países. En este caso, pues acá me aparece la banderita y el país donde pertenece ese documento. Si yo no tengo esa banderita y no tengo esa opción, vamos a asumir que el documento es de Colombia porque la mayoría de la información es colombiana. Miren que tengo acá boletines, tengo diferentes noticias, miren que acá ya tengo textos de Bolivia, tengo sentencias, tengo jurisprudencias, bueno, supongamos que queremos revisar este primero. Tengo la opción también de guardar en una carpeta dentro de la base de datos, ¿cierto? Si queremos crear ese usuario, podemos crear usuarios en todas las bases de datos utilizando el correo institucional para que no tengamos, digamos, ninguna dificultad y podamos acceder a textos completos. Tenemos la opción de ver completo y recuerden que esta opción de citar o estas comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Acá tenemos norma APA séptima edición. Les recuerdo que la norma APA dice que depende del formato donde se encuentra el documento, se va a referenciar diferente. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un video, diferente de un blog, diferente de otros formatos y diferente de una norma. Y depende de la norma, pues se va a referenciar diferente y acá tienen esa opción automática. Igual nunca está de más revisar cada uno de los daticos, pero miren que acá me organiza cada uno de los textos y las puntuaciones que requiero. Vamos a abrir, por ejemplo, este título
Listo. Bueno, tenemos acá entonces el título, cada uno como de los formaticos que también me aparece acá, me aparece con otras opciones. ¿Dónde las encuentro? En la parte izquierda. En esta parte, este caso, solo tengo la opción de citar. Otros documentos, incluso acá tengo códigos, tengo otro montón de documentos que me permite descargar en PDF ese texto, ¿cierto? Me permite también buscar dentro del texto alguna palabra clave que yo esté buscando en específico, en especial cuando son textos muy largos. Desde acá puedo decirle que me lleve directamente a las páginas donde mencionen esas palabras. Y me muestra también las noticias destacadas a lo largo de mi búsqueda. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Incluso miren que sin hacer la búsqueda por palabra clave y sin seleccionar cada uno de los filtros, recuerden que a mí me están mostrando estos módulos desde el inicio de la base de datos. En este caso seleccioné guía ambiental y miren que sin haber hecho la búsqueda, acá yo ya tengo todos los resultados, ¿cierto? Ya desde acá puedo entonces escribir las palabras clave y mirar en qué sector quiero buscar esa información. Miren que no tenemos que empezar desde la búsqueda general, sino que acá nos dan la opción de mirar directamente en cada uno de los módulos y hacer la búsqueda directamente desde allí. Listo. Bien, por ejemplo, acá normatividad ambiental. Me pregunta qué tipo de norma quiero, si una ley, si un decreto, el número, los años, y acá tengo ya la información. Miren que este sí me permite ver en PDF. Miren que los filtros de este módulo tienen, pues sí tienen más filtros en la parte izquierda. Me muestra las diferentes áreas donde yo quiera buscar, las diferentes normas, poner el rango de fechas también. Bueno, voy a cerrar entonces esa parte de ambientales. La invitación entonces es para que revisemos cada una de estas bases de datos de acuerdo a lo que necesitemos. Si necesitamos esa parte legal, podemos buscar desde allí. La investigación también se trata de prueba-error, que a partir de los resultados que vayamos obteniendo, vayamos cambiando o el navegador o las fuentes de información. Vamos a revisar, por ejemplo, algunas de las bases de datos que me aparecen acá, ¿cierto? Recuerden que son multidisciplinares, que en cada una encuentro información diferente. Bueno, en este caso, abro que es porque es una de las bases de datos que es más, como que tiene todas las herramientas que las demás tienen, ¿cierto? Miren que igual Ambientalex tienen el cuadrito de búsqueda y si no tienen ese cuadrito, yo voy a ubicar dónde se encuentra la lupa. Puede que esté en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha, pero siempre nos va a permitir escribir lo que estamos buscando. En este caso, como información adicional, acá me está mostrando también la opción de búsqueda avanzada o de yo decirle a esta plataforma que me busque directamente en revistas científicas o que me busque directamente ese tema en los libros que me aparecen acá o en los trabajos de grado y demás. Vamos a incluir el tema, el mismo tema que estábamos buscando. Listo, vamos a esperar un momento. Listo. Tengo 400 resultados por la palabra agroambiental. La búsqueda que hicimos desde el principio
también aplica para estas bases de datos. Hay algo también adicional. Estas bases de datos y documentos que se publican allí pasaron por muchos requisitos, cumplieron con muchos estándares de calidad. Al momento de subir los metadatos en estas bases de datos, también son muy específicos. ¿Cómo así que los metadatos? El título, resumen y palabras clave son muy cuidadosos a la hora de ingresar esos datos. Si yo ingreso una letra más por error, si yo sin querer me falta una letra, si yo pongo una tilde, si pongo una tilde al revés, si yo no pongo una tilde, hola, ¿Por qué? ¿cómo? Luisa, ¿tienes una pregunta? Tenía el micrófono. Listo. Miren que yo acá, desde Procast, miren que yo incluí una letra más, ¿cierto? Miren que tengo 0 resultados, porque estamos acostumbrados a que en Google nos haga la corrección de la palabra y nos recupere cada uno de los resultados, ¿cierto? Con la palabra. Acá entonces son muy cuidadosos con eso. Ese es el error que más pasa, que yo les estoy asegurando que en cada una de las plataformas vamos a encontrar resultados. Y los estudiantes llegan mostrando que hay 0 resultados en cada una de estas, y es por eso, porque estaban escribiendo mal la palabra. Bueno, miren que yo estoy buscando en español y me está apareciendo documentos en inglés. ¿Por qué? Porque hay revistas que tienen como requisito que se incluya estos metadatos en ambos idiomas, en inglés y español, o en portugués y español, y por eso me recupera la palabra en estos sitios. Pero resulta que el 75% de la información académica está en inglés. Entonces, si yo veo que la mayoría de resultados me aparecen en inglés, voy a buscar en inglés y estos resultados se me van a incrementar muchísimo. Ya vamos a mirar esa parte. Recuerden que igual tenemos los diferentes filtros en la parte izquierda. Me dice yo qué tipo de documento quiero leer, el rango de fechas también, si quiero mirar las publicaciones de los últimos 5 años, si quiero mirar el rango de fechas de 1990 al 2000, de 1980 a 1990, ¿cierto? El rango de años que queramos, en especial si estamos haciendo un estado del arte de algún tema. Ese es bastante importante. Este de asunto o de palabras clave que me aparecen en las diferentes bases de datos. Voy a traducir acá con Google Académico, que no es muy confiable para el texto como tal. Ya les voy a mostrar una herramienta adicional, pero yo traduzco la plataforma donde estoy investigando, porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de las palabras clave que tengo en la parte izquierda. ¿Qué me está mostrando? Que de esos 400 resultados me empieza a mencionar cada una de las palabras clave que hay. ¿Cuál es el tema tendencia? Gestión medioambiental. Después estudios, después agricultura, están hablando de riego, de zonas rurales. A veces aparecen temas o palabras clave que no se nos había ocurrido, pero que empiezan como a, pues que estas opciones nos empiezan a ayudar como a ir especificando esos títulos específicos que nosotros queremos, ¿cierto? Miren que tengo entonces acá toda la lista de esos temas. Podemos incluir los que queramos, seleccionamos aplicar y nos sale solo los resultados que contengan esas palabras clave. Tengo también los tipos de documentos, tengo por idiomas, tengo la opción de lugar.
En este caso, España es el país que más publica del tema porque estamos buscando en español, ¿cierto? España, Brasil, Bolivia y Colombia. Les cuento que los países que más investigan y más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Por lo mismo, la información nos puede aparecer más en inglés. Y les cuento que en estos ejercicios también nos hemos encontrado con diferentes publicaciones de universidades nacionales de Colombia o de Medellín que están totalmente en inglés. Desde su título, su resumen, palabras clave y todo el texto en inglés, porque era requisito de la revista. ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar traductor académico. Listo. La idea y el objetivo va a ser no utilizar para traducciones de documentos académicos este traductor de Google, porque este traductor, si bien cumple su función, no me entiende a mí muchas palabras técnicas o científicas que se encuentran en las diferentes investigaciones o me daña la gramática del texto, ¿cierto? Me desordena las palabras, termino leyendo ideas muy extrañas, ideas muy complejas, muy absurdas, y no es porque el documento como tal tenga esas ideas, sino porque me hizo mala la traducción. Este, por ejemplo, es uno de los que yo más utilizo. Es hecho por ingenieros y para ingenieros. Vamos acá a traducir la palabra o los términos que estemos buscando. En este caso, agroambiental. ¿Qué ventaja, por ejemplo? ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, este traductor? Miren que me hace la traducción exacta, vamos a copiarla, y me muestra diferentes alternativas. Recuerden que esto tiene un tesauro integrado, que el tesauro es el que me muestra otras opciones de búsqueda para el mismo tema. Yo les puedo asegurar que si buscamos por cada una de ellas vamos a tener resultados, pero nos vamos a enfocar en como en el tema que tenga más resultados. Vamos acá a cambiar entonces nuestra búsqueda. Recuerden que teníamos 400 resultados. Bueno, creo que mi internet está fallando un poquito, pero miren la cantidad de resultados que me aparecen. De 400, miren que ya tengo 2.787. Vamos a dejar esta búsqueda. Igual recuerden que por cada una nos van a aparecer diferentes términos, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Vamos a mirar este. Listo. Listo. Miren que por cada uno tengo entonces resultados diferentes. Cada uno entonces tiene el... Este es un resultado de la búsqueda. Listo. Bueno, miren que tengo entonces acá la cantidad de resultados. Vamos a dejar este, ¿cierto? Para que optimicemos tiempo. Igual la idea es encontrar el que más resultados tenga. En el caso de ahorita fueron 2.000 resultados. Tengo entonces los diferentes filtros en la parte izquierda y los temas tendencia, miren que ya va a ser totalmente diferente. Lo que les mencionaba, investigación también es prueba-error, entonces para tener en cuenta también como cada una de estas búsquedas. Miren que en palabras clave, por ejemplo, un tema de tendencia es producción agrícola, agricultura, cambio climático. Supongamos
Supongamos que queremos ver cambio climático. O si selecciono más, hay otros temas relacionados a esta palabra clave que estoy incluyendo. Listo, miren que ya tengo entonces 55 resultados. Puedo seguir filtrando por tipo de documento, por fechas. El orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera encontrar. Si quiero primero especificar el tema y después revisar los años o los países, podemos entonces empezar por eso. ¿Tienen alguna pregunta? Danilo, ¿tienes una pregunta? Qué pena, se me prendió acá el micrófono. Listo, no hay problema. Bueno, recuerden que entonces el orden es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Si quiero especificar primero el tema, después mirar la fecha, después mirar el país, lo hago en ese orden. Si quiero saber cuáles son las tendencias de los últimos 5 años por el tema general, miren que entonces acá el asunto ya estaría cambiando de daticos. Vamos a revisar acá los países. Y bueno, tengo entonces las diferentes tendencias. Tengo cada uno de los títulos, que si bien yo les estoy mostrando un traductor para traducir ideas, párrafos o la búsqueda que estamos haciendo, yo para traducir como tal esta plataforma, yo sí utilizo el traductor de Google, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y va a ser más fácil para mí leer cada uno de los filtros y leer cada uno de los títulos. Por ejemplo, bueno, algo importante que quiero mencionar. Miren que al lado del título, al lado izquierdo, me aparece qué tipo de documento es. Si es un diario, si es un artículo de revista, si es un libro, si es un capítulo de libro, ¿cierto? En la parte derecha yo tengo otra opción que dice texto completo. Los que me aparecen texto completo con el candadito abierto son de acceso abierto. Si yo busco este documento en internet, en la web general, yo puedo leerlo en acceso abierto, ¿cierto? Lo puedo leer completo. Pero miren que estos de texto completo sin el candado significa que si yo lo busco desde la web, la página o las páginas donde se encuentran me van a pedir pagar por esa información. Y miren que tengo muchísimos textos que me aparecen como solo acá, ¿cierto? Solo están exclusivos acá. Nosotros tenemos el acceso completo a estos textos desde las bases de datos. Vamos a abrir uno de los documentos. Listo. Vamos a abrir entonces uno de los documentos. Igual miren que antes de abrir tengo la opción de resumen, de verlo completo, de ver los detalles del texto, pero me parece importante abrir el documento. En la mayoría de bases de datos nos aparece una información similar a esta. Nos aparece el título, nos aparece el autor o los autores con su respectivo hipervínculo, que si yo le doy clic al autor, me muestra las diferentes investigaciones de ese autor. Me muestra también los datos de la revista y me está mostrando acá el resumen y el texto completo, ¿cierto? Miren que bajo la página yo ya tengo todo el texto completo. Hay algo que quiero aclarar de esta base de datos y creo que hay otras dos similares. Que miren que tiene la opción de traducir dentro del mismo texto. Este traductor es el traductor de Google, es la herramienta de Google. Los proveedores de la base de datos lo incluyeron allí como por facilidad de las personas que tengan esta opción a la mano, pero no se hacen responsables por las palabras que, o sea, el margen de error que yo les mencionaba
de que desordene las palabras, de que cambie las ideas, de que no me, que no me entienda algunas de estas palabras científicas o técnicas que me aparecen desde acá, pero igual ahí tengo pues como ese traductor. Miren que también tengo la opción de escuchar el texto. Por ejemplo, sería muy rico que si encontramos un título en español que nos sirve para la investigación, podemos ir escribiendo o haciendo resumen mientras esta base de datos nos pone eso, ¿cierto? Cada base de datos entonces tiene algún plus adicional, algún valor agregado. En este caso viene siendo ese del audio. Tengo elementos relacionados en la parte derecha. Si yo estoy haciendo una búsqueda muy amplia, después de que yo tenga el documento abierto, estos títulos me pueden estar ayudando a especificar un poco como ese tema, ¿cierto? Y puedo navegar de documento en documento hasta responder la necesidad de información que yo tenga. O por el contrario, si estoy haciendo una búsqueda muy específica, al final tuve 2 o 3 resultados. Una vez yo tenga abierto el documento que me sirve, estos elementos relacionados me ayudan como a expandir un poco esa búsqueda. Tengo entonces el texto completo acá, ya se los mostré. Bajando entonces la página, tengo el texto pues acá en la página. Tengo la opción de PDF, leerlo o descargarlo en PDF. Listo. Esta opción nos va entonces a ayudar, por ejemplo, si vamos a hacer una cita bibliográfica. Recuerden que la cita es como esta idea o este párrafo que yo copio del documento y pego en el mío, ¿cierto? Que a partir de una de estas ideas que digamos que es la forma perfecta para yo poder escribir lo que continúa del texto, para poder desarrollar la idea, necesito utilizar esa cita, pues es importante revisar el documento en PDF, ya que la cita requiere de la página, entonces por esto lo encontramos acá en PDF. Tengo la opción de descarga, mírenla acá. Y en este caso tengo también la opción de resumen y detalles. Si yo estoy realizando una búsqueda muy compleja, yo puedo revisar las materias, el asunto, las palabras clave y mirar qué otros sinónimos o qué otros términos me ayudan a mí a encontrar ese tema específico que yo quiero, ¿cierto? Entonces, de acá también podemos generar esas ideas de búsqueda que nos ayude a aterrizar esa investigación que estamos haciendo. Y esta opción, estas herramientas de la parte derecha, generalmente yo las tengo en la parte superior, o sea, encima del título, que me permite descargar en PDF, me permite enviar por correo, me permite imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail o esta opción de cita. En las diferentes bases de datos aparece como cita, como bibliografía, como referencia, como exportar citación a texto o con comillas. Y este me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso, tengo la norma APA sexta edición, ¿cierto? Podríamos entonces utilizar esta información y modificar de pronto esos pocos detalles que le cambió a la norma actualizada. Y porque recuerden que también este margen de error de las cosas automáticas, entonces también requieren una revisión adicional. Por ejemplo, ¿qué me está sobrando de acá? Recuperado de, ¿cierto? En la norma APA séptima edición, esta opción de recuperado de no aplica. Miren que no es lo mismo yo referenciar un artículo de revista a estar referenciando, por ejemplo, una página cualquiera en internet donde le falten algunos datos y donde básicamente tenga la URL o el link de la página que en cualquier momento deja de existir. Por eso, así nosotros hagamos investigaciones de una clase para otra
o al final del semestre, o este tipo pues, de investigaciones, de tareas incluso, de temas específicos, de consultas básicas, va a ser importante yo tener esos datos, porque si el link o la URL de la página deja de existir, a partir del título, la fecha y el autor, yo puedo encontrar ese documento luego. Ese es el propósito de las referencias bibliográficas. Miren que entonces acá me está organizando apellidos del autor, fecha de publicación, la puntuación, título, nombre de la revista, y me incluye también la página donde está publicado el documento. Según la norma APA, el incluir el link o sea, todo lo que yo encuentre en internet, yo debo de incluir la fuente, o sea, la página de donde saqué ese documento. Sin embargo, por ejemplo, estas bases de datos del TDA, miren que piden nombre de usuario y contraseña para ingresar. Si ustedes van a publicar en una revista o algo externo a la universidad, la idea es que ustedes omitan esa parte de la página, ese link de la página, y dejarle entonces al lector o al investigador los datos básicos y que esta persona mire dónde puede recuperar ese documento. ¿Para qué nos va a servir este link entonces, esta página web? Para ejercicios ya de la universidad. Los docentes, los estudiantes, todos tenemos acceso a estas bases de datos. Es importante entonces incluirlas por cuestión de practicidad, por cuestión de calidad también. Miren que es diferente entonces esta referencia. A veces los docentes exigen que los documentos pertenezcan a estas bases de datos, ¿cierto? Que ya la información sea revisada por expertos, que esté con muy buenos estándares de calidad. Entonces, por lo mismo, incluiríamos esta URL también. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que revisemos, que quieran que busquemos. Todo está claro. Bueno, con esas dos bases de datos que vimos y las formas de búsqueda con las que iniciamos desde Google, con todo eso ya la invitación es como a que apliquemos en todas las bases de datos. En este momento puede que se vea un poco tedioso la capacitación, muchos clics, muchas herramientas, pero al momento de ustedes estar haciendo la parte práctica, van a mirar que nos va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, porque ya a partir de los filtros y de esas búsquedas específicas, no tendríamos que leer esos documentos generales súper largos, porque ya iríamos directamente a esas partes que nos interesan. Entonces, la invitación es a que revisemos cada una de las bases de datos de acuerdo a lo que necesitemos. Recuerden que las multidisciplinares siempre van a encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Yo les voy a enviar en este momento en el chat de esta reunión 3 datos importantes. El primero es la evaluación de esta capacidad. Sus datos, 4 preguntitas muy puntuales y dura menos de 3 minuticos. El segundo dato que les dejo es el link del canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que se realizan y en este caso pues esta capacitación también se va a montar allí a ese canal. Y tercero, les voy a dejar mi correo en caso de que tengan una duda, alguna dificultad con las búsquedas, con los documentos, con las herramientas, entonces me pueden escribir. ¿Alguien quiere de pronto adicionar, pues mencionar, digamos, algo para que finalicemos ya esta reunión?
Entonces, no siendo más, muchas gracias por la asistencia, por la atención. Por favor, no se les olvide llenar esos datos de la evaluación y muchas gracias. Muchas gracias.